Buenos días, Nuri. Buenos días, Eva. Bueno, vamos a hablar un ratito de tu experiencia, de nuestra experiencia. Y nada, preséntate. Se nos va a Di. quedar corto, seguro. Sí. Yo soy Nuri Rodríguez, vivo en un pueblecito de Girona, cerca de Besalú. Y nada, tengo 37 años y hace 8 años nació mi hija. O sea, ya yo tuve un cáncer previamente al nacimiento de mi hija que ya vino a avisarme de que la vida a veces eh, quiere Te enseñarnos sorprende, ¿no? cosas que Bueno, no teníamos previstas, sí. te cambia los planes. Pero con el cáncer, pues la verdad, trabajé con plantas, siempre os lo he contado en Simple, no con aceites, porque en aquel momento no los conocía, pero sí con muchas plantas, con un médico que se dedicaba a eso. Yo hice quimio, radio y todo un tratamiento muy, muy bueno con las plantas. Y de un cáncer que no tenía remisión, pues aquí estoy. Este año va a hacer cumplir 12 años, ahora de aquí poco. Y luego nació mi hija. Con el cáncer lo llevé bien. Y luego nació mi hija con un síndrome ultra raro, que nos dijeron que no iba a vivir 24 horas y que si vivía sería un vegetal. Y eso no lo llevé bien. No, eso fue... Me enfadé mucho con el mundo, con la vida. Que menos. Cuando recibes algo así, si es tuyo, ¿no? Es como que tú lo sientes, digieres como puedes, pero cuando toca a una persona que quieres tanto, que es parte de ti, no puedes hacer nada porque al final te encuentras como muy perdido. Y la Totalmente. rabia, ¿no? La impotencia. Y el miedo, porque nos Sí, dijeron eso, sí. de que no iba a vivir y que si vivía sería un vegetal. Y pues por supuesto te planteas o sea, yo no sé qué sería, o sea, qué pensaría, porque también he aprendido eso, ¿no? Que tú no sabes qué vas a pensar hasta que no te pase, aunque creas que lo sabes, o sea, no tienes ni idea. No. Yo no tenía ni idea pensando que sí tenía. Yo siempre digo, yo creía que era una persona súper inclusiva y no lo era. Pero yo creía que era máximo inclusiva, pero no, no lo era. Y seguro que ahora aún tampoco lo soy máximo, no lo Del soy. todo, ya a mí también me pasa con Bruno, porque al final mi realidad es una y la de otras personas es otra, con dificultades muy distintas que yo no las veo. Claro. Tengo otras, entonces es complicado. Me gustaría que nos explicaras cómo te sentías, cómo estaba Nuri, cómo se sentía, ¿no? En su cuerpo, anímicamente, cuál era tu situación cuando empezaste conmigo. Es que me río porque es como otra Nuri, ¿sabes? Es como si habláramos, o sea, soy la misma persona, pero no soy la misma persona. Por eso me río, porque es como, ha habido una dosis de sufrimiento que no tiene palabras, pero también ha habido una dosis de aprendizaje y de felicidad que tampoco tiene palabras, ¿no? Y es como que a veces esto me hace reír, pero de lo surrealista que puede llegar a ser. Pues bueno, con ese diagnóstico estuvimos en la UCI, fue todo muy duro y nadie nos podía ayudar porque la condición de mi hija es ultra rara. Así que, y las pocas personas que tienen esa condición, como decías tú, o sea, dependiendo de cómo haya mutado el gen, no tiene nada que ver. O sea, al final es como única. Y sí es verdad que dentro de mí siempre hay algo que no me deja como tirar la toalla, ¿no? Y es como, sigue, Nuri, sigue, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Y así pasó con el cáncer también. Pues me dijeron que no había nada que hacer y lo encontramos, ¿no? Pues con Lara, aunque me acuerdo que llovía mucho y pensaba, mira, llora afuera, llora adentro, ¿no? Porque yo no podía parar de llorar y era muy duro, pero no sé, había algo como tú sigue, ¿no? Y pues Instagram me pasó por delante, no me acuerdo si era una historia, un post tuyo, no me acuerdo, pero sí me acuerdo mucho que conectó muy, muy rápido con que yo de pequeña, cuando mi madre cocinaba abajo, 3 pisos abajo de mi casa,
ella nunca me podía mentir si, con nada porque yo siempre he tenido el olfato muy, muy, no sé. Desarrollado. Sí. Y a veces me decía, no, no hay, no sé, da igual, no hay cebolla. Y yo era como, no hay cebolla, si se huele la cebolla, ¿sabes? Y me conectó esa idea de, o sea, los aceites me conectaron con esa Nuri de cuando yo era pequeña, de los olfatos y de esa típica persona que huele las cosas y sabe de quién es y tal. Y se hizo como un match así de repente. Y luego te empecé a seguir para saber un poquito más. Y, y me acuerdo que le dije a Lidia, mi pareja, creo que esto me puede ayudar a salir de este pozo que no sé cómo salir, porque en aquel momento yo no podía, o sea, ahora le puedo poner palabras, pero yo no podía poner palabras a nada. Es, yo creo, Nuri, que es una incomodidad, eh, incertidumbre en todo momento. La cabeza a mí me iba a mil cuando diagnosticaron a Bruno, porque no sabía ni cómo ayudarlo. O sea, era como que tenía ganas de desaparecer de mi cuerpo, no Bueno, sentir lo que estaba sintiendo. No sé con si eso, te... con eso que te iba a explicar justo, y no es broma, y me gusta poderlo explicar, que si la ventana del hospital no hubiera tenido silicona, yo no estoy aquí y no es una broma. Eso junto con mi cabeza, que dentro de todo pues está bien, y en mi pareja, que siempre ha sabido ser un sostén muy bien, o sea, la medida de dejarme llorar, pero acompañarme a Sí, seguir. sí, sí, igual, Pero no es igual. broma, o sea, No, no, eso no, no, de no. desaparecer es la única cosa que era Sí, como, es la única sí, manera que siento que puedo aguantar tanto dolor, o tanta sí, incertidumbre, o tantas preguntas, o tanto sí, nervio, miedo. sí. Y estuvimos hablando muchos meses antes de empezar a Yo te, guiarte. Sí, yo te explico toda la verdad, ya sabes cómo soy. Claro, yo me había gastado 10.000 euros en poder tener a mi hija, porque pues tengo una pareja mujer, y me había gastado 12.000 euros en encontrar médicos y cosas que pudieran intentar ayudarnos. O sea, yo no tenía nada en el banco, tenía para comer y sabía que estaba mi familia, que... pero yo no le iba a decir a mi madre, ahora se lo diría, ahora le diría, mamá, cómprame eso porque esto me va a ayudar, ¿no? Pero en aquel momento yo no claro, lo sabía. claro. Es esa sensación de que sabes que te va a ayudar, sabes que lo quieres, pero tenemos el dinero como justificado para muchas cosas y para Es que otras, como, ¿no? Como empezar a usar aceites esenciales, no lo vemos me ha claro. sacado la palabra de justificar, no tenía Sí, justificación, creía que no tenía justificación para pedirle el dinero a mi madre, ¿sabes? Y al final Lidia me dijo, tía, para ya de darle vueltas, o sea, ya de pobre ya no, bueno, no nos sacan si nos vamos a sacar de pobre, por supuesto, pero en aquel momento me dijo eso, ¿no? Ahora sería otra frase. Si tú crees que te va a servir, hazlo. adelante. Que el dinero es mío, o sea, y ella nunca me ha dicho qué tengo que hacer y qué no, pero pues como familia compartimos las cosas, ¿no? Y al final lloré ¿no? cuando lo pagué. Pero no porque, o sea, yo sabía que sí, si no lo hubiera hecho, pero era como, fue ahora Ya, no, la... no, no, es el apego que tenemos a ese dinero, ¿eh? Al final, porque luego te puede surgir otra cosa y tenerlo que dar que y desprenderte de él y ya. Pero cuando tú tienes que tomar la decisión, a veces la cabeza nos cinco tira para años atrás. después, bueno, no sé si ahora me adelanto, pero si no me dices, 5 años después es que no me sacaron no me ayudaron a salir del pozo de oscuridad profunda en el que estaba, sino que ahora puedo decir que la semana pasada compré una cosa sin pensarlo que valía más que un kit, que no me solucionó ni la mitad, que cuando lo había hecho dije, pero luego pensé, abundancia, por algo será para adelante, ¿no? Y no me sentí la mitad de mal que como me sentí aquel día, pero porque no había podido llegar donde estoy ahora con lo que siento ahora de cómo es mi vida Claro, ahora. ¿Me claro. explico? Sí, Sí, ¿no? sí, 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 te explicas Mm. completamente. Sí, la siguiente pregunta es como, bueno, ¿qué resultados o qué te ha aportado a ti pues este trabajo, ¿no? Conmigo, con los aceites.
esa es la más difícil porque es como, no se puede resumir, ¿sabes? Pero Ya, bueno, intento. Em, yo primero me acuerdo mucho de esos primeros meses no sé si fueron, creo que fueron 4 o 5 meses de que tardé en comprar el kit, pero bueno, fueran 3, fueran 5. Uno, que nunca sentí presión de ninguna parte, ni manera, ni nada. Pero como que al revés, ¿no? Que aunque yo no hubiera comprado nada, tenía como mensajes tuyos de ¿estás bien? O que se veías alguna historia que colgaba o algo y me preguntabas, ¿no? Y eso para mí ya era como, vale, que detrás de eso, claro, yo ahora te conozco un montón y digo, claro, pero yo en aquel momento cuando tenía que comprar no sabía ni quién eras, ¿no? Y era como, vale, detrás de esto hay una persona de puta madre, ¿no? Y perdón por las palabras, pero persona, ¿no? Y con una todo. humana, ¿no? Que Exacto, al una final, persona humana. sí. Y eso ya era como, si no he comprado y se preocupan de mí ya, cuando haya comprado, que estará todo lo que se me ofrecía del acompañamiento y todo, ¿cómo va a ser, no? Y eso era también un run run de, ay, quiero más. Sí, sí, se entiende eso, se entiende porque al final lo desconocido, el no saber qué hacer con los aceites es algo que hay gente que no nunca los ha usado y se entiende ese miedo de invertir un dinero y no saber qué hacer con ellos. Claro, y además yo ahora no, o sea, es que creo que vas a tener que poner las cosas que he aprendido juntas después, porque una era lo del dinero que hemos hablado y la otra es el control, o sea, yo ahora, antes era como cada aceite para qué sirve, qué necesito, que tenía listas y listas y listas de cosas infinitas de para qué sirve todo, pero ahora es como, ¿por qué me tenía que preocupar tanto si el aceite te habla a ti, no eres tú que necesitas el aceite, ¿sabes? Pero para llegar aquí también necesité pasar todo lo mío. Y para pasar todo eso lo transité pues contigo y luego también con Simple porque dentro está Eva y después están un montón de mujeres detrás con las cuales algunas hablamos de cosas personales y son amigas, ¿no? Más amigas que otras y gente que, bueno, las he desvirtualizado después, pero durante este proceso o sea, que me podían llegar más estas personas, o sea, podían entenderme más estas personas a través de las cámaras que otra gente que tenía al lado, ¿no? Y eso a veces era como, ¿cómo lo Diríamos que gestiono? uno de los resultados sería que han quitado muchas capas, ¿no? En ti, como el control, la escasez, El quizá miedo. vivir más cómoda dentro de tener miedo en ocasiones, porque tu Es hija que es tu hija y sí, lo va a ser siempre sí, pero cambia mucho, ¿eh? Pero sí, a lo mejor sería como, ¿qué han hecho? Pues acompañarme haz- por un camino hacia mí otra vez, ¿sabes? de Esto vuelta a sería. ti. Sí, yo lo diría muy así, porque, o sea, empezaron como, ¿no? La base de solo tener que coger un aceite y confiar en que este era, porque me acuerdo al principio que siempre te lo pedía y tú siempre respondes, pero al final, Eva, la respuesta de Eva al cabo de meses de ayudar y ayudar era, ¿tú qué sientes, no? Y eso que al principio era como, ostras, ¿yo qué siento? Pues Claro, dímelo. es que el ritmo que llevamos nos hace poner en otras personas la pregunta de ¿qué puedo hacer para esto? No, o sea, pregúntate tú qué quieres hacer y eso lleva un trabajo enorme, que es pararte, sentarte contigo, ver cómo te sientes, ver qué Para. pensamientos te están engañando. Entonces, a mí me gusta mucho, sobre todo, devolveros a vosotras, a vuestro Por centro y a eso vuestro que poder. no solo es, para mí no solo fuiste un acompañamiento de eso para qué sirve, ¿no? Porque al final yo en aquel momento no veía dónde más preguntar que no fueras tú. Ahora que tengo la cabeza en otro lugar porque no estoy tan mal, digo, ostras, lo podía haber buscado en otros sitios, ¿no? También, pero es que no es solo que la naranja sirve para cuidar mi niña interior o la lavanda sirve para todo, es verdad, sino lo que tú me conoces a mí o lo que tú has leído de mí, que me acompañas con el aceite, pero, ¿cómo lo explico? No solo con el aceite, sino con la emoción
que yo necesito, o sea, es que no me gusta como terapeuta porque tampoco es eso, pero ayúdame tú. Con la Bueno, haciendo emoción tú el de trabajo, al final el aceite es como un canal la para que, herramienta. la herramienta para que tú misma, Claro, pero tú fuiste la facilitadora, ahora me sale. O sea, había el aceite que tú me podías decir, pues lavanda o tal, o lo que sea que después fue cuando empezaste de a poco a pasarme a mí mi responsabilidad, ¿no? Pero este pase de a mí, que al principio era como, ay, qué miedo, pues tú seguiste acompañando a que yo pudiera confiar en mí. Y al final, el aceite hacía que tú me dijeras que yo cambiara, o sea, que yo volviera a mí, ¿sí? ¿Se entiende? sí, 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 Y sí. eso también lo valoro mucho, muchas veces era como, joder, pero que me lo diga ella, ¿no? Y a veces me como, Claro, es ni más fácil poner en la otra persona la solución. Oye, dime, ¿para esto qué? Y estamos acostumbrados a eso, a ir a no, una persona y que nos diga, ¿qué tengo que hacer? claro, no me enfadaba, pero era como me mini enfadaba porque, claro, me Tenías que hacer un hacías el trabajo. espejo de ver que tenía que ser yo y era como, Sí, ¿en serio? Pero sí. claro, luego cuando lo hacía y era capaz, era que me subía el ánimo para el Eso es. siguiente, Te ¿sabes? da seguridad luego en ti misma de tener herramientas que tú misma sabes lo que te tienes que dar en cada momento, qué herramientas puedes utilizar para, ¿no? Para todo. Exacto. Y fue como un camino, ¿no? Me gusta como, ¿no? Cuando eres pequeña te dan la mano y luego te van diciendo, venga, que tú puedes, te la dejan, te la dan Totalmente, y al final, totalmente. venga. Totalmente. ¿Y cómo dirías que ha sido trabajar conmigo? Al final seguimos juntas, pero ¿qué destacarías ¿no? de mi guía y el trabajo que Destacó tú... muchas cosas, a ver si destacó que yo me acuerdo que siempre te decía, perdón, perdón, Eva, perdón, ¿no? Y tú siempre Ah, me sí, decías, sí, sí, es ya no lo verdad. digo, siempre decías que no me molestas, ¿no? Pero esto que para ti era normal, era como yo pensaba, jolín, si yo la estoy mandando tantos mensajes y ella tiene no sé cuánta gente que la conoce o que le han comprado kits o lo que sea, ¿cómo va a poder tener tiempo y todo para todas, ¿no? Y sí, siempre lo había y siempre sigue habiéndolo porque en el grupo siempre sigue respondiendo, ¿no? Y esa, yo sentí que nunca te molestábamos o molestaba, que te gustaba poder acompañarnos y no como ¿cómo se llama? Genéricamente, sino como si tú sabes de mí que yo estoy pasando porque te preocupas, porque lo sabes, porque tienes memoria mm, buena, que sé, que Lara iba al hospital y tal, y si tú sabías porque yo te había explicado, pues la ayuda era desde este lugar, no era una ayuda genérica, ¿sabes? Y eso a mí me enseñó también mucho cómo yo ahora ayudar a la gente y me hacía sentir que no era una persona que había comprado un kit y tenía un número de clienta o un número de tal, no. Sino yo era Nuri, tú eras Eva, yo tenía acceso a tu WhatsApp siempre. Me gustó mucho también los límites que me enseñaste, ¿no? Que los límites horarios que había en los grupos de WhatsApp, para mí eso ha sido un gran aprendizaje porque te enseña también a respetarte a ti y al otro. Em, pero sobre todo eso es la cercanía, aún no habiéndote conocido en 3 años, creo que tardamos o 4 cuando vine a la convención de Simple. Pero cuando yo te abracé, yo sentí que era Evan. O sea, me hizo ilusión abrazarte, pero ya había Que la cercanía. conexión, Sí. sí, eso sí que es verdad que parece que no, que a través de la pantalla no, pero se crea una conexión. Mucho, pero además por la cercanía, ¿no? O sea, conexión para mí por cercanía, porque yo sé que si te llamo y nos ha pasado con otras cosas, me pasa esto, siempre se está ahí con un respeto y unos límites y un de esto. Y trabajar con Eva es fácil, es muy fácil porque Eva lo hace fácil y consigue eso, ¿no? Hacerte como el espejo para que tú puedas hacerlo fácil porque la vida es más fácil de lo que Eso te mm, iba a decir, nos nos han vendido. complicamos tanto que al final es sacar mucha paja, ¿no?
y vernos realmente, ver a la persona que tienes delante. ¿Y qué le dirías a una persona que está pues en una situación parecida a la tuya o que, bueno, que quiere empezar a volver a sí misma? Buah, le diría que sí se puede, eso para empezar, que por supuesto se puede, aunque hay cosas muy duras, la mía y mil otras, pero sí se puede con ¿cómo se llama? Con el compromiso personal de ser responsable de tu vida, eso porque sí, a todos los niveles, ¿no? Al final. Y, y a mí o sea, los aceites, yo qué sé, yo me acuerdo mucho cuando, por ejemplo, cuando al principio era Stress Away, ¿no? Yo huelo Stress Away, que era el que venía con el kit y el que, bueno, de enseguida era como, yo esto me lo bebo, siempre digo. Y sigo oliendo eso ayer por la noche que tuve un día así de esto y me dormí. Y yo antes no me dormía, sin mi cabeza no paraba porque pues me olí Stress Away, empecé a respirar y me dormí rápido. Y el ancla hecho, o sea que los aceites son acompañamiento y son anclas a lo que con el acompañamiento tú decidas transitar, ¿no? Y que eso te lleva, o sea, yo no conozco a nadie en Simple, que no sé si somos 2000 o no sé cuántos somos, 3.000, tres 3000. mil ciento y pico ya. Pues, pues en Simple, que somos 3000. O sea, es que todas las experiencias son como la mía, ¿no? De que vuelves a esa calma, a sacar esas cosas y que el aceite te acompaña a ti a poder bajar el sistema nervioso, a poder... Yo ahora puedo ver las cosas desde otra manera y me ha acompañado en hacer otros procesos. Yo he ido, yo qué sé, ahora hago respiración de otra manera porque encontré un curso, pero lo encontré porque yo bajé mi sistema nervioso, yo paré y yo pude decir, vale, desde aquí, ¿qué quiero, no? Y ahora Tomar decisiones realmente en coherencia alineadas. contigo, Sí, sí. porque es lo que hablamos siempre. Un sistema nervioso como el de el 90 y pico por ciento de la población no puede estar tomando buenas decisiones a diario. Yo siempre explico una cosa, yo tengo el parking de movilidad reducida porque yo tengo un pulmón y porque mi hija va con, o sea, tengo dos. Y muchas veces aparco yo y la gente se piensa que uso el de mi hija. Eso antes me crispaba. Y si alguien aparcaba, ya no solo si me comentaban algo, pero si alguien aparcaba cuando yo tenía que ir a buscar a mi hija, estaba diluviando y me tocaba andar el doble y quedar pues entera, porque claro, si la tengo que ayudar a caminar porque llueve, yo quedo toda mojada y si me pones más lejos, peor, ¿no? Pero es que ahora no, o sea, ahora me veo un día di un golpe, bueno, un golpe así como pum, 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 en un cristal diciéndole, pero ¿por qué estás aquí aparcado? Y ahora me miro y digo, por favor, o sea, ¿cómo podías estar tan desequilibrada del nivel a nivel Tan emocional? crispada, tú lo has dicho, tan reactivos. Reactivos, eso es la palabra. Sí. Y lo bueno es que si en algún momento, porque nos puede pasar una mala semana, un mal día, en el momento que te crispas, ya dices, vale, Eva, o sea, ¿qué te está llevando a eso? Entonces ya vuelves a tener herramientas para volver Mira, a la calma. me pasaron dos cosas, si tengo tiempo, muy bueno, divertidas. Una vez dentro del coche me fui a hacer una prueba que no tenía que hacerme ningún dolor, pero fue, o sea, horroroso porque mi cuerpo activó el dolor de mi parto, ¿vale? Pero muy chungo, pero una cosa, o sea, peor que el día de mi parto. Fue sola en medio de Barcelona, dentro de un coche gritando, bueno. Y no tenía el aceite del dolor porque solo lleva, yo qué sé, llevaba los que llevaba. Y cogí uno, el que encontré porque no me podía ni mover, y me lo apliqué aquí en el sobrevientre, bueno, aquí debajo del ombligo, Sí, no, sobrevientre, debajo del ombligo. sí, sí, en la zona del útero, Sí, ovarios. exacto, porque de ahí venía la prueba. Lo apliqué y dije, vale, lo aplico, no sé ni cuál era, es que ni idea. Pero yo me estaba aplicando, bueno, Panaway era antes, Blue Relief de ahora, ¿no? Es que tengo algún bote de Panaway guardado. Yo también. Blue Relief, ¿no? Y se me pasó, o sea, se me pasó. Y no era el aceite, pero yo tengo mi cuerpo entrenado a los aceites de tal manera que puedo llegar a eso, ¿no? O estar en el coche queriendo matar a alguien, no matar, no lo pongas, queriendo enfadarme mucho con alguien
y no tener el aceite porque o estoy en camino de buscar a mi hija lloviendo y tal, pero yo puedo como oler la lavanda sin estar oliendo la Sí, lavanda. eso es curioso, ¿eh? Lo que nos pasa. Sí, es verdad. Se activa una zona del cerebro que sabe que ese aroma le produce lo que está Y necesitando. cuando llega al coche, obviamente cogí para reforzar y olí la lavanda para decir si era eso, gracias, ¿no? Pero para empezar, que ahora me he ido muy lejos, porque ya me he ido como a los último año, que ya llevo 6 casi, pero al principio yo le diría a alguien, sobre todo que no tengan miedo, que esto es lo que más cuesta, de que uno, y lo más importante es que no van a estar solas, que les vas a acompañar igual de fantástico o más, porque cada día aprendemos más, ¿no? De todo, de cómo me acompañaste a mí. Aparte hay una comunidad increíble que siempre pienso que no le ponemos precio porque no lo tiene, pero es mm, incalculable y que aunque ahora no lo crean, o sea, estamos muy acostumbrados a hacer terapias verbales y yo era la que más acostumbrada estaba a darle aquí, ¿no? Pero lo que he aprendido también mucho es que el ego, ¿no? La palabra tiene justificaciones para todo. O sea, si tú quieres comprar el kit, vas a encontrar justificaciones infinitas para comprarlo. Y si tú sientes miedo por el precio, por tal, o porque no te van a acompañar o no lo vas a saber, te va a dar infinitas opciones para no comprarlo, ¿no? Y así siempre con todo, pero cuando lo recibes no estás hablando. O sea, el aceite no habla, o sea, habla pero sin palabras, habla mucho, ¿no? Y yo ahora casi solo hago terapias que no hay palabra, porque si no mi palabra, tú me conoces mucho, me justifica, me justifica, me justifica. Y en cambio con los aceites, Es tú lo sentir. hueles y el cuerpo recibe, no hay palabra. Y eso a lo mejor sería lo que les diría, que con el aceite puedes llegar al cuerpo sin que tu mente tenga que intervenir. Totalmente, no lo hubiera explicado mejor, Nuri. Pues muchísimas gracias por ese Ok. testimonio tan valioso y nada, que seguimos. Seguimos. Un besito.